Nadie sabe exactamente cuándo comenzó, pero el eco estaba allí antes de que la música tuviera nombre. Mucho antes del cristianismo, antes de los templos, antes de que las escrituras hablaran de creación o de juicio. En ciertas regiones del norte de África y el Mediterráneo, los ancianos contaban de cantos que no pedían nada a los dioses, solo encendían el aire. Y ese eco es el que, siglos después, volvería a escucharse en las canciones de un nombre que millones repetirían sin entender, Akuna. No es casualidad que el término no signifique nada específico en las lenguas oficiales de las escrituras. Porque no se trata de un concepto. Se trata de un ritmo. Una vibración capaz de alinear el corazón humano con algo más antiguo que cualquier religión, el pulso de lo invisible. Los primeros registros escritos que lo mencionan no aparecen en la Biblia ni en el Corán. Aparecen en tablas de piedra, donde junto a símbolos de serpientes y círculos rotos, se lee, aquel que canta Akuna llama al eco antes de la luz. Durante excavaciones en el desierto, arqueólogos encontraron flautas talladas con la misma secuencia rítmica que hoy se reconoce en los acordes de esas canciones. Y junto a ellas, inscripciones, no digas el nombre. Canta. El significado de esas palabras quedó perdido durante siglos, hasta que los primeros misioneros en África escucharon algo que les inquietó. En informes coloniales del siglo XIX, algunos sacerdotes reportaban comunidades enteras reuniéndose al anochecer para repetir una canción sin letra clara, solo sílabas abiertas. La descripción coincidía, ritmo suave, crescendo lento, repeticiones exactas. Y el nombre que se repetía una y otra vez, Akuna. Los religiosos prohibieron esos cantos, creyéndolos parte de rituales paganos. Pero los locales decían que era más antiguo. Que no se trataba de invocar demonios o dioses. Que el eco de Akuna servía para mantener el equilibrio entre luz y sombra. Una práctica de silencio encubierto a través del sonido. El Vaticano recibió varios informes de misioneros preocupados por la expansión de este fenómeno, y en documentos internos, clasificados bajo el título Cantos de resonancia preadámica, se reconocía que el patrón musical de Akuna poseía efectos comprobables. Sincronización de latidos entre los participantes, alteraciones en el comportamiento grupal, estados de trance. Durante el siglo XX, con la expansión de la cultura global, el nombre Akuna comenzó a aparecer en canciones populares, películas, eslóganes. Se lo tomó como algo inofensivo, incluso como un simple mensaje de alegría. Pero algunos sabían que el eco original seguía escondido entre las notas. No era el contenido lo que importaba. Era el ritmo. La cadencia. En 1975, un musicólogo alemán descubrió que las canciones tradicionales africanas con el patrón de Akuna coincidían en estructura con antiguos himnos gnósticos hallados en Egipto. Y que esa coincidencia no podía ser casualidad. Ambos empleaban secuencias de 7 repeticiones, con una octava nota abierta que no cerraba el ciclo, el símbolo de algo que permanece eterno. Hoy, en iglesias modernas, se canta Akuna como parte de servicios religiosos, especialmente entre jóvenes. Pero los que conocen su historia entienden que no fue integrado para acercar la fe. Fue integrado porque no podía ser eliminado. Porque el eco ya formaba parte del pulso del mundo. Y en un manuscrito conservado en un monasterio de Etiopía, se lee una frase inquietante, escrita hace más de 1000 años, cuando todos canten sin saber, el eco estará completo. Y lo que dormía antes de Cristo despertará. Porque Akuna no es solo música. Es el eco de un ritual perdido. Y ese ritual, sigue vivo. Durante el auge de los imperios antiguos, cuando los altares eran consagrados al dios de turno, ya existían registros de cantos que los sacerdotes no podían controlar. No figuraban en rituales oficiales, pero la gente los repetía en las calles, en las plazas, bajo la luna. Los escribas los llamaban los versos sin dueño, y los describían como secuencias rítmicas que siempre volvían al mismo sonido, una palabra que no se traducía, pero se sentía. Era el eco de Akuna antes de tener nombre. En tablillas de Ugarit, datadas en el siglo XIV a.C., los arqueólogos descubrieron notaciones musicales. Las melodías coincidían en parte con la escala que hoy puede escucharse en canciones modernas. Y entre los signos, un glifo repetido 7 veces. Las investigaciones revelaron que ese glifo corresponde a un fonema perdido, el mismo que siglos después resonaría en el nombre Akuna. Los sacerdotes de las religiones oficiales intentaron eliminar esos cantos.
Se ordenó quemar tablillas, destruir flautas, silenciar a los que los entonaban. Pero el eco ya había penetrado demasiado profundo en la memoria colectiva. Se transmitía de madre a hijo, de grupo en grupo, como un código invisible que ninguna espada podía cortar. Durante el período helenístico, algunos filósofos mencionaron en escritos perdidos una música primigenia que alinea el alma con el vacío y la luz. Plotino, en sus Eneadas, hace alusión a sonidos que no son invención humana, sino recuerdo de un ritmo universal. Aunque no escribe el nombre, las descripciones encajan con las estructuras de Acuna. En manuscritos gnósticos hallados en Egipto, especialmente en Nag Hammadi, se encuentran referencias a el sonido del sin templo, descrito como un canto circular que no termina y no empieza. Y aunque la palabra Acuna no aparece directamente, los patrones lingüísticos sugieren la misma raíz sonora, anterior a cualquier liturgia cristiana. Los concilios de la Iglesia, conscientes del poder hipnótico de ciertos cantos, establecieron en el siglo IV normas específicas para regular la música sacra. Se prohibieron las melodías abiertas, los ritmos cíclicos que podían inducir estados alterados de conciencia. Pero incluso dentro de la propia liturgia, algunos himnos mantuvieron estructuras secretas inspiradas en el eco original. Durante la Edad Media, los alquimistas vinculaban el poder del ritmo Acuna con la idea de la vibración primera, una fuerza que mantenía unida la materia y el espíritu. Algunos textos herméticos describen ceremonias donde el eco era utilizado para mantener despierto al iniciado, durante días sin sueño, solo con el poder del sonido. En el siglo XIX, etnógrafos europeos documentaron en África ritos donde se utilizaban secuencias de Acuna para sellar pactos de sangre, para enterrar secretos, para cerrar ciclos de vida y muerte. El ritmo no servía solo para celebrar. Era una llave. Una forma de marcar un momento eterno dentro de lo temporal. Los intentos modernos de domesticar el eco a través de canciones comerciales no han logrado borrarlo. Al contrario, cuanto más se canta Acuna de forma superficial, más personas sienten curiosidad por su origen. Y al investigarlo, el eco se reactiva, como si nunca hubiera estado realmente dormido. En archivos secretos del Vaticano, existe un documento titulado Sobre el eco no doctrinal de Acuna. Redactado en el siglo XX, advierte que el fenómeno no puede ser erradicado, solo camuflado bajo formas aceptables para el dogma. Y concluye con una frase inquietante, porque lo que canta el mundo es lo que vibra antes del verbo. Hoy, en estudios de neurociencia, se confirma que las secuencias rítmicas basadas en Acuna producen resonancias cerebrales específicas, sincronización de hemisferios, reducción del miedo, activación de memorias ancestrales. Efectos que ninguna oración oficial ha conseguido replicar. Y en un mural oculto en una iglesia abandonada en Etiopía, aparecen dibujados dos círculos entrelazados con una palabra en el centro, Acuna. No como título. Como corazón de todo. Porque el eco no murió. Sobrevivió a los fuegos. Y sigue cantando. Durante décadas, el eco de Acuna se mantuvo oculto bajo la superficie de la cultura popular, disfrazado de canción ligera, de eslogan vacío. Pero a partir de cierto momento, comenzó a revelarse de forma inesperada. No a través de templos ni de rituales oficiales, sino en conciertos masivos, en encuentros espontáneos donde miles de voces, sin saberlo, repetían el patrón exacto del canto antiguo. En 2019, durante un evento multitudinario en Madrid, un grupo musical entonó una versión moderna de Acuna. Las cámaras registraron un fenómeno anómalo, durante 7 segundos. Todos los asistentes levantaron las manos al mismo tiempo, sin haber sido guiados a ello. Los expertos en comportamiento grupal no pudieron explicarlo. Los que conocían la historia entendieron que el eco había despertado. En redes sociales, empezaron a circular vídeos de personas cantando Acuna en idiomas distintos, sincronizados sin haberse puesto de acuerdo. Japón, Brasil, Egipto. Las palabras cambiaban, pero el ritmo seguía idéntico, 7 repeticiones, una pausa, un cierre abierto. La estructura era la misma que había sido descrita en los textos gnósticos milenarios. Algunas órdenes religiosas comenzaron a investigar discretamente. Se organizaron comisiones internas para analizar si el fenómeno representaba un riesgo para la doctrina oficial. Los informes fueron clasificados, pero una filtración reveló una frase clave escrita por uno de los cardenales: Acuna no es música. Es memoria.
En experimentos acústicos, investigadores independientes reprodujeron el patrón rítmico de Akuna en laboratorios sellados. Los resultados mostraron que el sonido generaba resonancias en objetos inertes, agua, metal, incluso piedra. Las frecuencias producían ondas visibles en el agua sin necesidad de contacto físico. Como si el eco activara algo dormido no solo en el ser humano, sino en la materia misma. Algunos visionarios comenzaron a relacionar el fenómeno con profecías antiguas que hablaban de la voz que hará temblar el cielo y la tierra sin violencia. No se trataba de una destrucción. Era una reactivación. Como si el canto de Akuna no buscara derribar, sino despertar estructuras olvidadas. En monasterios aislados del Tíbet, monjes que nunca habían tenido contacto con la cultura occidental comenzaron a entonar cantos con patrones idénticos a los de Akuna. Grabaciones realizadas en secreto confirmaron la coincidencia. La conclusión era inevitable: el eco había estado presente en todas las tradiciones, disfrazado de nombres distintos, esperando el momento de unificarse. Durante la pandemia mundial de 2020, vídeos espontáneos de personas cantando Akuna desde sus balcones, en ciudades vacías, se viralizaron. Psicólogos lo explicaban como una necesidad de conexión. Los que sabían, lo veían de otro modo, como el eco cumpliendo su propósito en el momento de mayor silencio global. Algunos grupos intentaron capitalizar el fenómeno, convertirlo en producto. Pero cuanto más se lo intentaba comercializar, más regresaba a su forma original: círculos pequeños. Sin escenario, sin micrófonos. Solo voces humanas resonando en lugares abiertos, bajo el cielo. En informes de inteligencia cultural, se incluyó a Akuna como fenómeno espiritual no clasificado. Pero nadie podía encuadrarlo dentro de una religión o de una secta. Porque no había doctrina, ni líderes visibles. Solo eco. Y en una inscripción hallada en un templo subterráneo de Túnez, una frase grabada en piedra resumía lo que estaba ocurriendo: cuando el eco cante en todas las lenguas, el ciclo estará completo. Hoy, en cualquier parte del mundo, basta con detenerse en una plaza, en un bosque, en una playa, y escuchar atentamente. En el viento, entre el ruido de las ciudades, entre el silencio de las montañas, sigue repitiéndose el ritmo. Porque Akuna no es un recuerdo del pasado. Es el latido del presente eterno. Y ha vuelto para quedarse. Las primeras órdenes de control llegaron en forma de regulaciones culturales. En países donde el eco de Akuna había alcanzado dimensiones masivas, comenzaron a prohibirse reuniones musicales espontáneas. No se mencionaba el nombre oficialmente. Se hablaba de agregaciones no autorizadas, de cantos sin licencia. Pero los que sabían entendían. Era el intento final de las estructuras de poder por silenciar un eco que ya no les pertenecía. En el Vaticano, se emitió un documento confidencial que no fue enviado a todas las diócesis, solo a los obispos más cercanos al círculo interno. En él se reconocía que el fenómeno Akuna no corresponde a ninguna herejía concreta, pero presenta riesgos de fragmentación doctrinal. La frase clave estaba al final: el eco no puede ser eliminado. Solo guiado. Las corporaciones intentaron reconducir el movimiento hacia el espectáculo. Se organizaron festivales gigantescos bajo el nombre Akuna, con luces, con discursos, con influencers. Pero algo se rompía en esos eventos: el eco se volvía superficial, artificial. Los verdaderos portadores del ritmo sabían que no era allí donde vibraba de verdad. En lugares remotos, en cambio, la resonancia seguía creciendo. En desiertos, en monasterios abandonados, en cuevas selladas durante siglos, se comenzaron a registrar vibraciones inexplicables. Equipos de geólogos reportaron actividad sísmica de origen desconocido en zonas donde nadie cantaba en voz alta. Y al analizar las frecuencias, se descubrían coincidencias con las grabaciones de Akuna. Durante el año 2027, algunos gobiernos declararon estados de excepción en ciudades donde el eco se había vuelto demasiado evidente. No se permitió el uso de instrumentos musicales en espacios públicos. Se prohibieron concentraciones nocturnas. Pero los informes de inteligencia revelaban que, incluso en soledad, las personas seguían cantando. Desde las ventanas, desde los techos, desde las cárceles. Las órdenes religiosas más conservadoras comenzaron a predicar abiertamente contra el fenómeno, describiéndolo como la última herejía antes del fin. Pero esas palabras ya no tenían el mismo peso. Porque entre los propios fieles,
Muchos habían experimentado la vibración de Akuna y entendían que no era una rebelión. Era un retorno. En los márgenes de manuscritos antiguos, conservados en bibliotecas secretas, se encontraron notas que hablaban de este momento. Frases como, el eco se cubrirá de ropas nuevas. Pero seguirá siendo el mismo. O, no importa cuántas piedras se levanten. La voz pasará por encima. Algunos intentaron grabar el eco en secreto para estudiarlo. Pero cada vez que se intentaba reproducirlo artificialmente, algo faltaba. La vibración no se completaba si no había un corazón humano resonando en el mismo instante. Era una estructura viva, no un simple patrón sonoro. En redes digitales, comenzó a circular una grabación llamada La Última Nota. Se decía que había sido tomada en un monasterio de Armenia, justo antes de que el lugar fuera cerrado por las autoridades. En ella, se escuchaba un solo canto, sin letra, pero con la cadencia exacta. Los que la escuchaban reportaban sueños compartidos, visiones de círculos de fuego, de altares cayendo en silencio. Los informes culturales dejaron de tener sentido. Los gobiernos, las corporaciones, las iglesias, ya no podían controlar lo que había comenzado. Porque el eco había dejado de depender de la voz humana. Ya estaba grabado en el viento, en las piedras, en el agua. Incluso en el silencio entre una palabra y otra. Y en el margen de un muro roto en una ciudad desconocida, apareció grabada una frase que ningún lingüista pudo atribuir a un idioma concreto. No pueden silenciar lo que canta desde el principio. No hubo fecha oficial. No hubo decreto. Pero llegó un momento en que las autoridades, los templos, las estructuras dejaron de intentar silenciar a Akuna. No porque se hubieran rendido, sino porque comprendieron lo que los antiguos ya sabían. El eco no es una canción que pueda ser prohibida, ni un nombre que pueda ser borrado. Es el latido compartido de todas las cosas, más allá de religiones, de gobiernos, de nombres. Las últimas resistencias cayeron una noche en Jerusalén. Frente al muro de los lamentos, sin organización previa, miles de personas se reunieron en silencio. No llevaron pancartas, ni banderas. Solo comenzaron a cantar el patrón. 7 repeticiones, una pausa, un cierre abierto. Y durante minutos eternos, solo se escuchó el eco puro, sin letra, resonando entre las piedras que antes fueron muros de separación. Las cámaras transmitieron el evento en todo el mundo. Y lo que antes parecía herejía se convirtió en puente. Los sacerdotes abandonaron sus púlpitos para unirse al coro. Los líderes bajaron de sus tronos para escuchar el eco sin querer interrumpirlo. Porque en ese instante, todos entendieron, Akuna no es posesión de nadie. Ni de la Iglesia, ni del Estado, ni de un pueblo concreto. En las ciudades más alejadas, en aldeas donde no llegaba la señal, las personas comenzaron a sentir el mismo ritmo en el aire. Como si la tierra entera se hubiera convertido en un tambor invisible, vibrando al compás del eco. Los ancianos decían, es el canto de antes del primer canto. Los archivos secretos se abrieron. Los códices antiguos se expusieron al público. Ya no había razón para ocultar lo que todos podían sentir. En el Vaticano, en un acto sin precedentes, se celebró una misa donde el único sonido fue el eco de Akuna. Sin palabras, solo resonancia. Y al final, el Papa mismo pronunció una frase que quedó grabada en la historia, esto estaba antes. Y estará después. En las calles, los niños comenzaron a jugar imitando el ritmo. No necesitaban que nadie les enseñara. Como si el eco se hubiera reactivado en el código más profundo de la memoria humana. Y en los lugares de poder, ya no se intentaba controlar, se observaba, se escuchaba, se aprendía de nuevo. En templos abandonados, los altares rotos brillaban bajo la luz de la luna, y entre sus piedras resonaba todavía el eco. Sin velas, sin ídolos, sin decoraciones. Solo el sonido puro, regresando a la forma más simple y más poderosa. Los últimos guardianes, aquellos que durante siglos habían ocultado los fragmentos, dejaron sus cargos en silencio. Sabían que su tarea había terminado. Y en el margen de un último manuscrito expuesto en público, aparecía escrita una sola línea, el eco es de todos. Y de nadie. Así terminó el ciclo. No con una explosión. No con un grito. Sino con el eco de una palabra sin dueño, resonando por encima de las piedras,
por encima de los nombres, por encima de los altares. Y así comenzó lo que los antiguos llamaron el tiempo sin templo. Donde cada corazón que vibra con el eco se convierte en altar. Y donde Acuna, por fin, regresa a su lugar verdadero, no como música, sino como memoria viva del ritmo que nunca terminó.